16 minutos pasaron de las 8 de la mañana en todo el país y ya lo tenemos en línea a Alejandro Bodart. Alejandro es secretario general del MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores de Argentina, y ha tenido un periodo como legislador, precisamente por el partido, en Cava entre el 2011 y el 2015. Previo a darle la bienvenida, como corresponde, quiero comentar que hubo una situación en medio de este contexto reaccionario, conservador que veníamos describiendo, Noé, en el cual Alejandro, bueno, resulta que ya hace un tiempo recibió una denuncia de la DAIA por comentarios antisemitas, que es de lo que lo acusa esta asociación. Y bueno, y han salido, ¿no?, amplios respaldos de solidaridad para con él. Comentada esta situación, que la vamos a ampliar, te damos la bienvenida, Alejandro. Muy buenos días. Noelia Castañeda, Lautaro Ruiz, te saludamos desde Rosario. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, gracias por la atención. Volvemos a reiterarlo sin ningún tapujo, porque acá no somos nada objetivos. Nuestra solidaridad para con vos, Alejandro. Y bueno, para ir comentándole un poco a la audiencia, si nos podés comentar cómo fue aquella primera reacción y también un poco la denuncia, ¿no?, que entonces cae en un primer momento de la DAIA, que bueno, dicho sea de paso, insistió, porque en un principio esto no iba a tener una instancia judicial como lo tiene ahora. Claro, porque el primer juez en el que recayó esta denuncia la desestimó, pero apelaron y la Cámara decidió enviar a juicio la causa y se inicia el lunes, que es una causa importante porque la DAIA, que es una organización sionista que defiende a rajatabla todo lo que hace el Estado de Israel, inclusive el genocidio que está haciendo ahora. No le importa que hayan matado 40.000 personas inocentes, porque la mayoría son niños, mujeres, ancianos, gente civil, que no les interesa. Defienden a rajatabla la limpieza étnica, es una organización racista, pero claro, para tapar lo que están haciendo, se encarga, es el brazo político de la embajada de Israel y de todo, que hace denuncias a todo aquel que defiende la causa palestina. Y en este caso, bueno, a mí me hizo una denuncia con una tremenda mentira, que es acusar a todos los que somos antisionistas, que es una corriente política de ultraderecha, el sionismo, que dirige hoy el Estado de Israel, de ser antisemitas, ¿no? Y fruto de eso es que terminó en un juicio. Es el mundo del revés, porque los que tendrían que Claro. ser acusados de proteger un genocidio, hacer apología del delito, porque está prohibido, que es más siendo un país donde hemos tenido un genocidio, los que tendrían que estar en el banquillo son ellos, precisamente, Exacto. ¿no? Pero bueno, pero estamos en estos tiempos. Esta causa es vieja, porque en realidad se Claro. inició en el 2022, pero claro, en el contexto político actual, con un presidente, ¿no es cierto?, que va a Israel, defiende a rajatabla el genocidio, no solo el de allá, también manda diputados a visitar genocidas acá. En ese contexto es que esta Cámara activó la causa, ¿no? Porque el primer juez la había desestimado, porque hay un derecho de opinión, ¿no?, que no se puede vulnerar. Es una causa importante porque si llegara a fallarse a favor de esta gente, se estaría cercenando el derecho de opinión, y mañana cualquiera que hable sobre esto, sobre otras cosas, si no le gusta el poder de turno, te puede terminar haciendo una causa penal. Esta es una causa penal. Así que de ahí la importancia que tiene el juicio, no solo por lo mío, sino esencialmente con todo lo que puede venir después, si esta causa avanza y esta gente maligna, como le gusta decir a algunos, ¿no es cierto?, avanza y logra su objetivo, que es poner mordaza para que la gente no hable de lo que está pasando en Gaza, de lo que está pasando en Cisjordania,
los crímenes, ¿no? De todo lo que está cometiendo el Estado de Israel. Exacto, no es algo menor lo que estás comentando, Alejandro. Realmente estas acciones son contra la libertad de expresión. Y antes me gustaría hacer un recorrido por los últimos hechos, porque han sucedido distintas situaciones donde se cercena este derecho a la libertad de expresión. En tu caso es a raíz de 2 publicaciones que hiciste, pero bueno, vamos a mencionar 4 casos puntuales. Hace unas semanas atrás se lo acusó de terrorista al periodista Alejandro Berkovich por criticar precisamente el discurso del presidente de la AMIA. Recibió ataques de distintos sectores. En junio pasado se acusó de antisemita al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Comahue por criticar la masacre de Israel en Gaza. A finales del 2023, del año pasado, no nos olvidemos que la DAIA pidió a la justicia que suspenda el recital de Roger Waters en River, acusándolo también de antisemita. Y antes también había acusado a diputados y dirigentes de otras corrientes de izquierda por apoyar la causa palestina. Me parece importante mencionar cada uno de estos hechos porque da un contexto de por qué también hoy se está llegando a esta causa, que es precisamente porque no se acepta que se hable de lo que está pasando y que se hable del genocidio que está ocurriendo. Y te quería preguntar, Alejandro, porque este proceso, por lo que estamos viendo, va a ser de 2 días. Preguntarte por qué ese corto tiempo y cuáles van a ser las declaraciones o qué declaraciones van a tener sustento allí. Bueno, sí, gracias por recordar esto, ¿no? Que la DAIA está en una campaña desaforada contra todo aquel que ose criticar lo que está haciendo el Estado de Israel, y que por eso, y en el caso de Berkovich es interesante porque Berkovich es de la comunidad judía. Exacto. Y hasta le negó la pertenencia a la comunidad judía, la DAIA, porque le dijo este portador de apellido judío, o sea, no es un judío, es un portador de apellido, es una barbaridad. Porque ellos quieren instalar, ellos quieren instalar que el que critica el sionismo es antisemita, ¿no es cierto? Cuando es una barbaridad, porque la comunidad judía no es toda sionista, porque el sionismo es una corriente política. Por lo tanto, es como decir que si yo critico a los nazis, estoy criticando a los alemanes, no tiene nada que ver. O critico al peronismo, estoy criticando a los argentinos. O sea, es una brutalidad lo que se está haciendo. O sea, y es más brutal todavía que encuentren fiscales y jueces colonizados, ¿no? por esta gente que te lleve a juicio por eso, porque lo tendrían que descartar de plano. Por 2 cosas, porque es un atentado contra la libertad de expresión y después porque se monta sobre una mentira, que es el tema de que si vos criticás al judío, ¿me entendés? Si vos criticás a un judío sionista, estás criticando a todos los judíos. O sea, no tiene nada que ver, porque, ¿me entendés? O sea, esto no tiene nada que ver con antisemita. Además, porque el pueblo palestino es semita también, por lo tanto, es toda una ridiculez. Apoyar a un pueblo semita termina siendo antisemita. O sea, la causa no tiene ni ton ni son desde el punto de vista jurídico, es una causa política, claramente. Sí, va a ser de 3 días el juicio, aunque no se descarta que pueda avanzar un poco más también, porque hay infinidad de testigos, ¿no? Nosotros hemos presentado una infinidad de testigos que incluso se han ofrecido porque quieren declarar. Norita Cortina, por ejemplo, era una de las primeras que quería declarar y se había anotado, lamentablemente falleció. Pero bueno, está Pérez Esquivel, Laura Ginsberg, que es de Apemia, que es familiar de un fallecido en los atentados de la AMIA, que es muy crítica de la conducción de AMIA y desde ya de la DAIA, porque opina que no defienden al pueblo judío, sino que lo hunden con todo lo que hacen, sino que lo que defienden son sus intereses económicos, muy importante. Norman Brisky también, bueno, María Raggi, que es del Instituto contra la Discriminación, el sueco Los Panice, que es un poco el que ha llevado las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, Hernán Schiller, bueno, Claudio K, Gambina, Hernán Camarero, bueno, y prácticamente toda también la izquierda, Miriam Bregman, Cele Fierro, Luis Zamora, Romina del Pla, Jorge Altamira, Vilma Ripoll, Gabriel Solano. Bueno, la lista es muy grande de testigos nuestra,
que se han prestado a declarar, porque te vuelvo a insistir, este es un tema muy, muy importante, porque en el contexto actual, donde no solo se me persigue a mí por las declaraciones o a toda la gente que vos nombraste, sino que también se persigue a las organizaciones sociales, que hay presos por manifestarse, ¿no? Exacto. Que todavía siguen presos después de que la movilización en la cual los pescaron, porque ni siquiera fue en la movilización, sino que fue en los alrededores, ya hace un tiempo importante. O sea, tenemos un problema, hay un petitorio restrictivo de la posibilidad de manifestar. O sea, manifestarse es un delito, opinar es un delito, ¿no? Y tenemos un gobierno que alienta todo esto. Creo que es importante, y por eso les agradezco la oportunidad, ¿no?, de explicarlo, porque hay un cerco mediático tremendo con la causa palestina y con estas cosas, ¿no? O sea, la causa palestina está silenciada, o sea, hay un genocidio y se lo está silenciando, siendo que estamos en un país que sufrió un genocidio. Es una barbaridad tan grande, pero hay un tema que sí es importante decir también. Pese a ese cerco mediático que es mundial, lo mismo se ha provocado un hecho que no tiene antecedentes en esta causa, porque la causa palestina estaba reducida a pequeños sectores de vanguardia, que era lo que conocía realmente lo que estaba pasando ahí, porque no empezó con este genocidio, viene desde hace 76 años, ¿no? El avance de Israel sobre un pueblo, sobre sus territorios, aplicando limpieza étnica, etcétera. Pero estaba reducido a una pequeña vanguardia. Con esto que pasó, que es tan brutal, se ha roto ese cerco y se ha transformado en una causa de masas. Por eso ha habido movilizaciones extraordinarias. En Estados Unidos los jóvenes han hecho un proceso muy similar al que pasó en Vietnam, de solidaridad con el pueblo palestino y de repudio a su propio gobierno, ¿no?, que es el que está bancando, ¿no?, porque detrás de Israel están los intereses de Estados Unidos, de Inglaterra, que quieren que haya un gendarme para quedarse con el petróleo de los países árabes y para darle palo a todo aquel que se levante ahí, ¿no? Digo para sacarlo, por eso bancan a Israel como enclave. Pero ha habido una movilización extraordinaria, incluso en Londres, en España, ha obligado a gobiernos a que rompan relaciones, que no lo querían hacer, pero que lo ha obligado a la movilización. Ha provocado cambios políticos, porque por ejemplo en Londres esta causa está íntimamente ligada a la pérdida de los conservadores de la última elección y de que haya ganado el laborismo. En Estados Unidos se habla mucho del viejito Biden, de que por eso iban perdiendo contra Trump, pero lo que no se dice es que las encuestas marcan que el Partido Demócrata perdió parte de su base social por apoyar y por ser el brazo armado de Israel. O sea, y eso para mí es muy gratificante, porque quiere decir que más allá de los poderosos, de los grandes medios de comunicación, de instituciones como esta, reaccionaria como la DAIA, la gente va tomando conciencia y no banca genocidios. Alejandro, bueno, a todo esto, bueno es recordar también que mientras se lleva a cabo esta denuncia, bueno, ahora juicio contra vos y la DAIA va despotricando, tenemos un presidente que pide un golpe de Estado en otros países, o la Corte Penal Internacional, digo, para recordar tal vez algún desmemoriado selectivo, ha solicitado una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por considerar que está cometiendo crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Digo, entonces, frente a eso, digo, ¿cómo se sostiene este argumento al que apunta la DAIA de que tus dichos incurrirían estoy leyendo textual, incurrirían en la infracción de la ley antidiscriminatoria? Bueno, creo que, no sé si querés ampliar o profundizar un poco más ahí, pero me parece que es esto que venimos hablando, ¿no? Intentar poner una supuesta cuestión de religión por delante para decir me discriminan, pero en realidad hay una cantidad de intereses económicos y políticos que están pasando por otro lado y hacemos la vista gorda como DAIA. Totalmente, por eso te digo que esta es una causa política que no tiene ni ton ni son desde el punto de vista
punto de vista judicial. Y como vos decís, esta movilización que yo contaba, que ha hecho cambiar gobierno, también actuó sobre instituciones que no las podés tildar ni de izquierda ni de progresistas, porque son tan montadas, ¿no es cierto?, sobre los grandes países, pero que han sacado resoluciones. Vos contabas una, pero también la Relatoría de Naciones Unidas ha planteado lo mismo. O sea, acá es tan grande el asesinato en masa que se está produciendo y tan brutal que ni siquiera las organizaciones internacionales han podido hacer oídos sordos, y por eso hay declaraciones. Pero por supuesto, cada vez que sale una de esas declaraciones, el Estado de Israel las critica antisionistas, como si acá, o sea, todo el que critica un genocidio es antisionista, antisemita. Es una barbaridad, o sea, no tiene ton ni son. Yo creo que, por supuesto, pasado en la historia, muchas veces se ha protegido genocidios o actitudes tremendas hasta que es tan grande la realidad que han tenido que reconocerlo, e incluso ha cambiado la opinión, ¿no es cierto?, de los propios sectores interesados. Yo te puedo contar uno, o sea, el apartheid sudafricano no es que surgió de un día para el otro. Hubo décadas donde se hacía oído sordo las grandes potencias, ¿no? Hasta que fue tan evidente y el pueblo saltó y la solidaridad internacional, que tuvieron que reconocerlo, y cayó el apartheid. El propio genocidio nazi contó con un silencio cómplice durante mucho tiempo, hasta que fue tan evidente que también, ¿no es cierto?, mundialmente incluso se conoció más cuando es derrotado el régimen nazi que previamente. O sea, y después, bueno, todos lo reconocemos como una de las atrocidades más grandes que ha habido en la historia. Y va a pasar lo mismo con esto. Hay un gobierno fascista en Israel, el gobierno de Netanyahu, que tiene ministros que hace falta leer las declaraciones, que opinan que los palestinos no son seres humanos, que son otra cosa, y que por eso los niños que están matando, que han matado cerca de 20.000 niños, bueno, son cosas, y por lo tanto no les interesa. En realidad se quieren quedar con los territorios, digámoslo. O sea, todo es gente que se quiere quedar con los territorios de un pueblo. Ahí había un pueblo pacífico que vivía en paz, eran aldeas, que esta gente destruyó para quedarse con sus tierras y para aterrorizarlos para que se fueran. Pero es un pueblo que viene peleando desde hace más de 80 años por recuperar lo que ha perdido, y por eso esta causa sigue vigente, ¿no? Claro. Porque si no, no seguiría, pero sigue vigente porque el pueblo palestino lucha y lucha por recuperar lo que le corresponde, que son sus territorios, sus casas, por vivir en paz, por tener la posibilidad de tener agua, de no vivir en una cárcel a cielo abierto como es Gaza. O sea, y por supuesto pelea para enfrentar un gobierno que es capaz, como se está viendo, de hacer un genocidio. Y yo creo que vale la pena, incluso con las consecuencias que uno tenga que pagar, defender esta causa. Por supuesto, tenemos un contexto hoy donde este gobierno que vos nombras, que yo creo que es una barbaridad, es un gobierno, es una de las peores porquerías que nos ha pasado, tener un gobierno así, que defiende abiertamente todo esto, que no le interesa en lo más mínimo la causa que haya niños muertos, etcétera. Es una persona negacionista de la propia dictadura militar, del genocidio. O sea, tenemos, como vos decís, o sea, se va a prender en cualquier causa, ¿no es cierto?, detrás de los cuales estén los intereses de Estados Unidos. O sea, por eso se cree que es el abanderado, ¿no es cierto?, de la ultraderecha internacional, y por eso opina sobre todo. Por supuesto, lo que no opina es del hambre, de la miseria del propio pueblo argentino, pero es capaz de cualquier cosa. Por eso es que este juicio avanza por este contexto, ¿no? Y creo que es un llamado de atención también a qué justicia tenemos, ¿no? Porque va donde calienta el sol. Claro. O sea, tenemos una fiscal, que es la fiscal que está a cargo de esta causa, que, ¿me entendés?, que recibe directamente, o sea, todo lo que dice es salido, ¿me entendés?, de los manuales de la Embajada de Estado de Israel. O sea, no se puede criticar a otro Estado en este país, porque si no, ¡pum!, ¿me entendés? Es una brutalidad. O sea, porque, ¿me entendés?, falta que mañana por criticar a Estados Unidos también nos hagan causas, o mientras tenemos un presidente que dice que hay que destruir al propio Estado. Claro. O sea, sí, es un avasallamiento absoluto.
Alejandro, bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos y antes de finalizar, bueno, recién hablábamos de este cerco mediático que hay, porque no es una causa de la que se esté hablando y de la que muchos medios se hagan eco, sino que todo lo contrario. No obstante, recibiste el acompañamiento de muchísimos sectores, organismos, las madres, las abuelas, referentes de derechos humanos, APDH, entre tantas personas que se sumaron a esta solidaridad y que se ha hecho, incluso se ha distribuido un petitorio para firmar, para que no avance esta causa. Preguntarte por último qué otras medidas se están pensando o se van a llevar adelante de cara a la semana que queda para que inicie la causa. Sí, la cantidad de apoyos ha sido impresionante, que a mí me ha sorprendido. Por ejemplo, sacamos una solicitada página entera en página 12, pero con una cantidad ínfima de las firmas que conseguimos. Por eso hoy vamos a publicar todas las firmas y se las vamos a entregar a miles y miles y miles, ¿no es cierto? Como vos decís, organismos de derechos humanos, personalidades, bueno. Ha sido inmenso el apoyo. Hemos hecho también en la legislatura de la ciudad un acto donde también participaron referentes y dirigentes de todos. Hemos hecho una audiencia pública en el Congreso de la Nación también con una participación altísima de gente. Y se va a hacer un acto el día que se inicia el juicio, que es el lunes que viene, donde, bueno, con una radio abierta para que todo aquel que quiera dar su opinión antes de que empiece el juicio, ¿no? A las 9 de la mañana, el juicio empieza a las 10:30, se le va a entregar, creo que el viernes van a entregar las firmas, que son unas cajas varias de firmas al juzgado. Se ha conseguido también el apoyo de organizaciones judías internacionales, judías antisionistas, que también han mandado el apoyo y también han mandado peticiones a la Cámara. O sea, la cantidad de firmas internacionales a mí me sorprendió. Prácticamente 50 países han mandado firmas de apoyo de todos los continentes. O sea, se ha transformado en una causa importante, pero como vos decís, que no ha salido, por supuesto, en los canales o los diarios que cada uno, ¿no es cierto?, se imagina cuando dice de la prensa hegemónica, ¿no es cierto?, de los medios hegemónicos. Incluso hasta hay un bloqueo en las redes, ¿no? Digo que vos ponés la palabra Palestina y te bloquean las redes porque han preparado los algoritmos para que no difundan las causas palestinas. Esto hasta lo han dicho las propias autoridades de Meta, por ejemplo, y se ve. O sea, yo por ejemplo, cuando se inició el proceso y colgaba algún video, por los cuales ahora me quieren cocinar, porque me han investigado 15 años lo que he dicho sobre esta causa. Tenía 400.000, 500.000 vistas, he llegado a tener en un video, en una presentación, y ahora tengo 50, 60, porque está bloqueado completamente, ¿viste? Pero bueno, pese a todo, yo creo que la verdad va a triunfar, como siempre. Alejandro, te damos las gracias por la diferencia de atendernos. Volvemos a reiterar nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestra solidaridad con vos y sin duda la causa palestina. Y bueno, que sepas que por lo menos desde este humilde programa los micrófonos están abiertos y estaremos atentos a cualquier novedad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias en serio. Les mando un abrazo enorme, enorme.